Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy la temática que está relacionada con el análisis de datos cuantitativos en ArcGIS. Entonces, siguiendo la sesión anterior, en donde vimos algunos de los procesos mediante los cuales nosotros podemos clasificar los datos cuantitativos, hacer algunos procesos, digamos, datos. Entonces el día de hoy vamos a revisar cómo categorizar o clasificar estadísticamente estos datos, ¿cierto? ArcGIS tiene una serie de procesos, una serie de clasificaciones estadísticas mediante unos procesos, los cuales me permiten clasificar los datos numéricos dependiendo de las necesidades que tenga cada usuario. Entonces vamos a ver algunos de esos procesos, no todos, para definirlos, decir para qué se usan, cómo funcionan y mirar cuáles son los resultados que nos arrojan en ArcGIS. Listo, para poder verificar cuál es el proceso, digamos, más conveniente según el tipo de información que esté manejando o según el proceso que yo quiera hacer. Entonces vamos a dar inicio. Estos son los métodos de clasificación de datos cuantitativos que vamos a revisar hoy. Está el de intervalo equivalente o equal interval, el de cortes naturales o natural breaks, también llamado Jenks, la desviación estándar, esa es bastante conocida, los cuantiles y los cortes naturales. Esos son los 5 procesos que vamos a revisar el día de hoy. Son algunos de los más conocidos. Existen otros, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en estos 5. Entonces, para revisar y entender cómo funciona cada uno de ellos y cuál es la diferencia quizá entre algunos, ya que en ocasiones se tienden a parecer en ciertos aspectos, pero no son iguales, vamos a enfocarnos en esta pequeña tabla que contiene la definición de cada uno de ellos y cómo funciona, para qué sirve, y digamos que acá podemos darnos cuenta entonces cuál podría ser la diferencia entre cada uno de esos métodos o procesos y cuál podrían ser las semejanzas. Entonces comenzamos por el intervalo equivalente, equal interval. Nos dice que esta característica o este proceso para la clasificación de datos numéricos se divide en subrangos del mismo tamaño y que obtiene los mejores resultados cuando se aplica en rangos de datos conocidos. ¿Cómo así? El intervalo equivalente, si bien lo que nos proporciona son clases o rangos o subrangos que contienen el mismo número de datos, digámoslo así. Si nos fijamos en el ejemplo, nos dice que si tenemos un grupo de números, un grupo de datos que van de 0 a 300 y aplicamos el proceso de intervalo equivalente o equal interval, se van a crear 3 clases que se dividen en la cantidad de valores por igual. Es decir, este proceso lo que nos permite es dividir o subdividir un grupo de números o un conjunto de datos en subrangos del mismo tamaño. Eso en el caso de que nosotros necesitemos realizar un procedimiento con datos numéricos en donde las clases o rangos deban tener el mismo tamaño de datos dentro de cada clase. Nos dice que se aplica, digamos que con mayor facilidad, en los datos de tipo porcentual. Pueden ser en temperatura también. Ya sabemos que la temperatura son datos que se miden pues en grados centígrados, y nos dice que en los porcentajes también es bastante útil este tipo de proceso. Entonces, en el caso del intervalo equivalente, principalmente su característica más destacada es que divide ese conjunto de datos en subrangos o subclases o subconjuntos del mismo tamaño. Acá en el ejemplo vean que nos dice que si se especifican 3 clases o 3 rangos para unos valores que van de 0 a 300, automáticamente el software, ArcGIS en este caso,
me crearía tres clases con rangos de 0 a 100, de 101 a 200 y de 201 a 300. Entonces él nos los va dividiendo, el software nos va dividiendo ese gran conjunto de datos en subrangos, subconjuntos que contienen la misma cantidad de datos, podríamos llamarlo de esa forma. Entonces ya depende de lo que nosotros estemos haciendo en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestro día a día, para determinar si este proceso de intervalo equivalente o de equal interval se ajusta a las necesidades que yo requiero. En este caso recalquemos que se utiliza bastante cuando estamos manejando datos de temperatura o datos porcentuales. Listo, entonces vamos a verlos acá de manera conceptual y ya después en ArcGIS podremos aplicar el proceso a cada uno de los datos o de los sheetfiles que estamos manejando y realmente mirar si hay alguna diferencia entre la distribución espacial que me da de estos datos cuantitativos, ¿cierto? Vamos a trabajar con un shapefile de población y ahí miraremos si realmente existe una diferencia entre cada uno de los procesos. Listo, entonces seguimos con los cortes manuales, natural breaks o también llamados los jenks. Entonces nos dice que son agrupaciones naturales inherentes a los datos. Límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. Entonces vean que ya tenemos otra característica que nos los diferencia del intervalo equivalente. Acá nos dice que si utilizamos cortes naturales o natural breaks en un conjunto de datos que nosotros tengamos, el software automáticamente lo que nos va a hacer es que va a partir o va a dividir los subrangos o las subclases por donde exista una gran diferencia entre esos mismos datos. Es decir, si nosotros tenemos una secuencia digamos de datos en donde tengamos 2, 3, 4, 5, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 45, 60, donde existe la mayor diferencia o la mayor amplitud entre esos datos, por allí el software va a cortar las clases y me va a crear un número de clases dependiendo también las que yo seleccione, porque yo tengo la potestad de seleccionar en el software cuántas clases requiero, y ArcGIS lo que va a hacer es que va a buscar dónde están esa separación de los datos y por allí va a hacer esos cortes o va a crear los subrangos. Esa va a ser como la regla o el límite por el cual va a partir los subrangos o las subclases. Entonces digamos que natural breaks es cuando nosotros no estamos buscando una clasificación bastante meticulosa o bastante rígida, ¿cierto? Sino digamos que necesito simplemente hacer una representación de datos cuantitativos bajo una clasificación de 4 clases, pero no me interesa cómo se distribuyan los datos interiormente en los subrangos. Simplemente necesito 4 clases, pero no importa cómo se distribuyan. Entonces yo podría utilizar natural breaks o cortes naturales, porque sin duda lo que tiene en cuenta es la distancia o la separación que existe entre un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces acá ya sería un poco menos rigurosa la distribución interna de las subclases o los subrangos, y pues ya tendría yo que tener en cuenta si se ajusta a lo que yo necesito o no se ajusta, ¿cierto? Entonces en el ejemplo nos dice que son datos de representación cartográfica que no están distribuidos de manera uniforme, ¿cierto? No son lineales, son, digamos que no tienen un orden definido, no están uniformemente configurados. Entonces por eso en ese caso yo puedo utilizar cortes naturales. No me interesa el orden interno de los subrangos, más simplemente me interesa el número de clases que estoy definiendo. En ese caso puedo utilizar cortes naturales. Listo. Entonces ya vemos una pequeña diferencia entre intervalo equivalente y cortes naturales. Listo. Seguimos entonces con la desviación estándar. Y pues esta lo que nos dice estadísticamente y bajo su fórmula a veces tiende a ser un poco compleja, pero si la entendemos desde el punto de vista cartográfico, desde el manejo de datos cuantitativos acá internamente en el software,
La desviación estándar, cuando lo utilizamos, simplemente lo que nos indica es qué tan separados o qué tan agrupados se encuentran los datos. Entonces, si tengo una desviación estándar bastante agrupados o tienden a estar agrupados. Si tengo una desviación estándar alta, significa que mis datos están separados o tienden a la dispersión. Entonces, en el software nosotros podemos analizar la campana de Gauss y otro tipo de estadísticas que me ayudan a entender esta desviación, pero básicamente cuando nosotros utilizamos es porque necesitamos saber qué tan dispersos o qué tan agrupados se encuentra un conjunto de datos con respecto a lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, si yo aplico desviación estándar, es porque quiero saber si mis datos se encuentran dispersos o mis datos se encuentran agrupados. Entonces, si tengo una desviación estándar baja, mis datos tienden a estar agrupados, concentrados. Si tengo una desviación estándar alta, mis datos tienden a estar dispersos o separados. Eso es básicamente lo que nos indica la desviación estándar. Entonces, esta sí se diferencia bastante de cortes naturales de intervalo equivalente porque se maneja desde un punto de vista más estadístico, con unos análisis un poco más profundos, pero desde el punto de vista cartográfico lo podemos entender así. Podemos entender que un conjunto de datos puede tender a la dispersión o puede tender a estar agrupado. ¿Listo? Seguimos entonces con los cuantiles, y los cuantiles son importantes. Acá tenemos dos características principales. Una de ellas es que cada clase tiene el mismo número de entidades. ¿Listo? Entonces aquí podría quizá parecerse un poco al intervalo equivalente por eso, porque cada uno de los subrangos o clases tiene el mismo número de entidades, pero tiene otra característica principal, que ninguna clase se va a encontrar vacía o con pocos valores o muchos valores. O sea, aquí todo se distribuye equitativamente, ¿cierto? Vean el ejemplo y nos dice que, es decir, si nosotros tenemos un conjunto de datos de 100 valores y utilizamos cuantiles, entonces quizás si utilizamos 5 clases, él nos los va a dividir de 20 en 20, ¿cierto? Ya tendríamos las 5 clases y cada una tendría el mismo número de datos. Entonces, cuantiles principalmente es cuando nosotros lo utilizamos cuando nosotros tenemos datos lineales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. Tenemos un conjunto de datos lineales y queremos tener clases que contengan el mismo número de datos en cada subrango, en cada subclase. Entonces es importante saber y tener claro qué tipo de resultados deseo yo con los valores, con mis datos, para saber qué tipo de proceso estadístico voy a utilizar o qué tipo de proceso cartográfico en este caso voy a utilizar. Si utilizo cuantiles, desviación estándar, cortes naturales, intervalo equivalente, ¿cierto? Porque cada uno tiene sus características y dependiendo de eso me va a arrojar unos resultados. Entonces ya depende de cada persona qué tipo de procedimiento utilizar. En este caso, en los cuantiles, cada subrango, cada subclase tiene el mismo número de valores. No hay uno que tenga más, no hay uno que tenga menos. Todos tienen el número de valores por igual. ¿Listo? Entonces esa es la característica principal de cuantiles. Y por último tenemos cortes naturales. ¿Listo? O manual. Casi siempre la gente los conoce como método manual. Aquí pues simplemente es seguir literal lo que nos dice cortes manuales. Cada persona escoge tanto el número de clases como el corte que hace el software, es decir, cada cuánto divide uno el número de rangos o subclases. Si yo tengo 100 valores y quiero definir el primer rango de 0 a 30, el segundo rango de 31 a 40, el tercer rango de 41 a 70, pues yo lo estoy haciendo manualmente según mis criterios. Ya es cuando uno tiene las clases o rangos definidos, ya viene preparado con eso y nosotros mismos definimos tanto las clases, los subrangos y el corte o el límite que queremos que el software haga. Entonces
Ya esto se aplica a casi todos los datos de tipo cuantitativo, todos los datos numéricos, porque es a criterio de cada persona la clase y el límite o el corte que se le aplica a cada clase o a cada subclase o subrango. Entonces ya esto pues es un poco más amplio porque depende de lo que quiera cada persona y de la definición que haya hecho previamente de sus clases o de sus rangos. Entonces estos son los métodos, los 5 métodos, digamos que cartográficos basados en estadísticas, en procesos estadísticos que vamos a analizar el día de hoy. Esto es conceptualmente lo que hemos hablado aquí. Ahora vamos a ver en ArcGIS cómo hacerlo y cuál es la diferencia, si realmente me muestra una diferencia entre cada uno de los procesos. Utilizaremos el mismo shapefile, los mismos datos para revisar si realmente nos muestra una diferencia en cómo distribuye los datos en cada uno de los procesos que mencionamos. ¿Listo? Bueno, en este caso vamos, después de haber visto la parte teórica o la explicación teórica acerca de los métodos de clasificación o métodos de distribución de los datos cuantitativos, vamos a ver de qué manera podemos representarlos en ArcGIS Pro y cuál es la aplicabilidad de esto, cuál es la diferencia principalmente, porque al igual que de pronto los métodos de representación, que son colores graduados, símbolos graduados y los demás que ya hemos visto, estos métodos también nos ayudan a entender, a interpretar y a saber de qué manera espacializar nuestros datos o la información cuando es de tipo cuantitativo. Entonces es importante que nosotros sepamos la explicación, cierto, conceptual y teórica que ya la hemos revisado, y ahora que también entendamos esto, apliquemos esa teoría y ese concepto acá en el software. ¿Listo? Entonces acá tenemos, vamos a utilizar este shapefile a ver qué información tiene y poder ir realizando cada uno de los diferentes métodos, ¿cierto? Tengo un shapefile del departamento de Córdoba, un shapefile con la división político-administrativa municipal del departamento, y tiene aquí una serie de datos, ¿cierto? Tiene agro, pesca, ganadería, forestal, ¿cierto? Tiene una serie de actividades agroindustriales, unos datos por municipio. Entonces nosotros vamos a utilizar esos municipios. Tiene el total de población, cabecera, la parte rural y el total de población. Listo, entonces vamos a utilizar esos datos para nosotros representar cada uno de los distintos procesos de clasificación de los métodos, clasificación de los datos cuantitativos. Entonces acá los tenemos. Esta es la parte teórica que hemos venido revisando anteriormente. Está el método manual. Bueno, antes de mencionarlos uno por uno, volvemos a reiterar que al clasificar los datos se puede utilizar uno de los muchos métodos de clasificación que ya hemos revisado, de clasificación estándar proporcionados por este software, por ArcGIS Pro, y se pueden definir de forma manual los propios rangos de manera personalizada. Entonces eso no aplica para todos, aplica para algunos métodos. Los demás, pues los rangos los da automáticamente el software, y eso es lo que nosotros debemos entender a la hora de aplicar cada uno de estos procesos. Entonces el primer proceso es de tipo manual, ¿cierto? ¿Qué nos dice este proceso? Utilice un intervalo manual para definir sus propias clases, agregar manualmente rupturas de clase y establecer rangos de clase adecuados para los datos, ¿cierto? Es decir, como bien su nombre lo dice, manual, nosotros mismos, el usuario, es quien determina de qué manera dispone cada uno de los rangos o clases, cuántos intervalos tienen cada uno de esos rangos, cuántos valores agrega cada una de esas clases. Entonces, por eso, de esa manera, o más bien por eso recibe el nombre de manual. Somos nosotros mismos quienes modificamos cada uno de esos criterios para poder hacer la clasificación de los datos. Entonces, vamos a verlo en la práctica. Ya tenemos el shapefile. Vamos a utilizar el total de la población. En este caso, lo que hacemos es picar sobre el shapefile y nos vamos acá a Appearance, ¿cierto? Nos vamos a Simbología y
Bueno, acá vamos a escoger entonces alguno de estos procesos, ¿cierto? Alguno de estos procesos de representación de los datos que ya hemos revisado. Entonces, vamos a escoger, en este caso, colores graduados, o podemos escoger símbolos graduados. Recuerden que cada uno de estos procesos es para información cuantitativa, entonces podemos coger cualquiera de ellos. Vamos colores graduados, automáticamente se nos despliega esta serie de características. Vamos a escoger aquí en el campo, en field, y vamos a escoger el que dice total, eso total de la población. Y vean que acá donde dice método, listo, método, aquí nos aparecen cada uno de los métodos que nosotros estamos analizando el día de hoy. El primero es el manual, ¿cierto? Aquí está, el intervalo manual. Y una vez que lo escogemos, vean que las clases se inhabilitan, ¿cierto? No nos deja manipular el número de clases luego de haber escogido el intervalo manual. Entonces, por ende, si nosotros queremos modificar eso, debemos hacerlo antes de. Es decir, si queremos simplemente 3 clases, debemos hacerlo antes de escoger el método manual, porque lo manual es simplemente para modificar los intervalos, ¿cierto? Modificar el número, la distancia de cada clase o de cada rango, más no el número de clases. Entonces, si ven que nosotros hemos escogido 3 y luego escogemos manual, se inhabilita automáticamente. Listo, entonces hay que tener claridad sobre eso. En este caso vamos a escoger 5 rangos o 5 clases. Y vean que aquí, bueno, podemos escoger una paleta de colores. Antes de eso vamos a definir que sea el manual. Aquí está. Manual, aquí está la descripción en inglés. La misma descripción que nosotros entonces, misma descripción que nosotros tenemos acá en la teoría. Utiliza un intervalo manual para definir sus propias clases, agregar manualmente rupturas de clase y establecer rangos de clase adecuados. ¿Listo? Entonces aquí vemos nuevamente la simbología. Entonces nosotros acá podemos definir si nosotros queremos, por ejemplo, el primer rango inicia desde 41.34 hasta 46.17. Si nosotros queremos, podemos decir que esto no termine a 46.17, sino a 48. ¿Listo? Y entonces acá desde 48 que termine en 61 y de 61 que termine en 73 y así sucesivamente. Es decir, nosotros mismos podemos manipular estos rangos y estas clases, porque esa es la característica principal de este método manual. Somos nosotros quienes modificamos las clases. Obviamente ya hemos debido definir unos rangos, unas clases mediante un proceso estadístico que ya conocemos. Entonces la idea es que nosotros podamos manipular estas clases o estos rangos a nuestro antojo. Eso depende de la naturaleza de los datos, depende del objetivo del trabajo, el objetivo del mapa. Pero la idea es poder comprender que de esta manera nosotros manipulamos, hacemos una manipulación, ¿cierto? De estos intervalos para un objetivo previo que hayamos definido en nuestro trabajo. Esa es la idea del método manual, que se nos permita modificar estos valores, ¿cierto? Aquí le podemos poner 48.17, inicia de 48, entonces 18 hasta 61.41. Desde 61.41, entonces que este inicie en 73, aquí se pierden muchos valores, pero si yo he definido eso, si a mi estudio no le interesa conocer los datos que van de 61 a 73, pues simplemente yo hago eso, ¿cierto? Pero bueno, no sería lo más lógico, entonces puedo decir que este comienza de 62, este de 67 hasta 80 y que este comience entonces de 80 hasta 85. Simplemente podemos manipular eso y hacer los rangos más amplios, más cortos. El número de datos en esta clase no puede ser el mismo de esta, o sí puede ser, o aquí más datos que acá. Los rangos y las clases son totalmente libres y susceptibles de manipulación por el usuario. Ese es el método manual. El método manual, este que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a escogerlo. Manual. Vamos a dejar las clases aquí así.
Y al lado de eso podemos agregarle una etiqueta, ¿cierto? Cualitativa, que nos ayude a interpretar o hacer el análisis de cada una de estas escalas o cada uno de estos rangos. ¿Listo? Bien, vamos a colocar entonces, vamos a dejarlo de muy bajo a muy alto. Y esta es la última. Y este es el método manual. Si queremos le podemos quitar también todos esos números decimales o simplemente dejárselos. Vamos a dejarle 1 o 2 simplemente. Ya eso depende de cada uno de ustedes, de cada uno de los usuarios. En este caso simplemente le voy a dejar un 0. Pero ya, repito, eso depende del objetivo del trabajo y de la naturaleza del trabajo. Yo se lo puedo quitar, ustedes lo pueden dejar, eso es libre. ¿Listo? Entonces, aquí de esa manera, entonces tenemos la representación de estos datos de población, el total de población en el municipio, a través del método manual. Si ustedes observan acá, aquí tenemos, vean las categorías, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, con una etiqueta. Ese es el método manual. ¿Listo? Los atributos, las escalas, los rangos son libres y susceptibles de manipulación por el usuario. Bien, entonces allí hemos pasado de este método manual. Ya entonces tendríamos este verificado. Seguiríamos con el equal interval, ¿cierto? O el intervalo igual, el intervalo de igualdad. ¿Qué nos dice este método? Nos dice que utiliza un intervalo definido para especificar el tamaño del intervalo. Define una serie de clases con el mismo rango de valores. El número de clases se determina automáticamente según el tamaño del intervalo y el tamaño máximo de la muestra. Es decir, aquí estos rangos o estas clases van a tener igual cantidad de atributos, igual cantidad de valores, ¿cierto? Es decir, pueden ir de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70. Cada rango va a tener 10 valores. Eso es lo que nos quiere decir esto acá, ¿cierto? Definir una serie de clases con el mismo rango de valores. Es decir, cada clase tiene 20 valores, o 30 valores, o 40 valores, pero no van a tener 1.15, 1.10, 1.50, 1.30, como quizá lo podemos hacer en el manual, que es susceptible de manipulación por el usuario. Acá en este método no. Acá automáticamente, si yo a través del método estadístico definí que mi proceso necesita 5 clases o 5 rangos, pues yo simplemente puedo colocar equal interval y el software automáticamente me define a través de la muestra, es decir, a través del número de atributos, cuántos, y yo le doy los rangos, yo le doy las clases, yo le digo que me determine 5 clases, entonces él divide la cantidad de datos entre esas 5 clases o 5 rangos para tener un número igual de valores. Listo, vamos a hacer entonces manual. Acá está el equal interval, vamos a rodarlo. Aquí está. Nuevamente entonces vamos a simbología, cogemos colores graduados. Vamos a escoger entonces el equal interval. Aquí está, equal interval. Listo, y vean, vamos a escoger entonces el total. Vamos a hacer el ejercicio con el mismo valor, total de población, para que podamos ver la diferencia. Listo, acá está, total, equal interval. Tenemos las mismas 5 clases que utilizamos en el manual, el proceso manual. Y vean que aquí automáticamente ya él me define el mismo número de valores en cada clase. Así yo escoja, si yo escojo 10, aquí están, cada una va a tener 41, 45, hay 5 de 45 a 55, de 50 a 54.75, 54 a 59, de 59 a 63. Es decir, siempre van a tener el mismo número de valores. El mismo número de valores, así yo le asigne 1, 10, 15, 25, 40 clases, el software me va a dividir la muestra o el total de mis valores en el mismo
o en un número igual de atributos en cada uno de los rangos. Entonces, este método me ayuda a mí cuando yo necesito que mis rangos o clases tengan igual número de valores. ¿Listo? Muy diferente a lo que veníamos haciendo de pronto en el manual, el método manual, en donde yo puedo manipular los rangos, puedo manipular los valores, los atributos, las clases, todo. Acá simplemente puedo manipular el número de clases, más no puedo manipular la cantidad de valores que hay en cada uno de los rangos. Esa es la diferencia que encontramos y es muy bueno porque podemos aplicarlo a distintos estudios cuando a través de un proceso estadístico riguroso yo ya haya definido con anticipación cuántos valores necesito en cada una de mis clases y cuántas clases necesite para mi estudio. ¿Listo? Entonces vean, si nosotros nos vamos acá a esto, podemos podemos notar la diferencia que acá va de 41.34 a 53.78 y acá va de 41 a 50. ¿Listo? Entonces vean, son las mismas 5 clases o 5 rangos, pero están distribuidas de una manera distinta porque acá yo las manipulé y las distribuí a mi antojo, pero acá el software me dio una distribución totalmente equitativa de los valores que hay dentro de cada una de estas clases o de estos rangos. Entonces ese es nuestro segundo método, equal interval, que, repito, nos ayuda a distribuir nuestros datos de una manera equitativa. Seguimos con el tercero, que es intervalo definido. ¿Qué nos dice el intervalo definido? Bien, utiliza un intervalo equivalente, ¿cierto?, para dividir el rango de valores del atributo en subrangos de igual tamaño. De este modo puede especificar un número de intervalos, es decir, yo escojo el número de clases, ¿cierto?, y también me va a dividir los subrangos o las subclases de manera equitativa, pero el valor de los atributos lo escojo yo, también es manipulable. ¿Cómo así? En teoría resulta un poco confuso, por eso vamos a verlo en la práctica. Intervalo definido. Nuevamente nos vamos a simbología, colores graduados. Ahí está. Entonces escogemos el total nuevamente, total, y está. El número de clases, las mismas 5, y escogemos intervalo definido. ¿Listo? Como ven, las clases se congelan, podríamos decirlo así. Entonces, al igual que en el método manual, distinto al método natural, podemos escoger entonces 5 clases y escogemos intervalo definido. Aquí el intervalo definido me limita a 3 clases. Vean, solamente tengo 3 clases y automáticamente el software me limita a esas 3 clases, pero me da la opción de modificar el tamaño del intervalo. ¿Cuál es el tamaño del intervalo? Este que está acá. Es decir, entre 41 y 51.57 hay 17 intervalos, ¿cierto? De 51 a 68 hay 17 intervalos y de 68 a 81 hay 17 intervalos. Pueden estar repetidos porque podríamos decir que de 41 a 51 hay 10, pero es que pueden haber repetidos algunos valores, ¿cierto? O algunos atributos. Si yo le cambio esto y le digo que en cada clase, en cada rango necesito simplemente 10, ahí el software me crea más clases. Porque yo le estoy diciendo que me coloque 10 valores en cada uno de estos rangos, en cada una de estas clases. Esta es la característica fundamental de este proceso. Por eso se llama intervalo definido, porque yo defino la cantidad de intervalos dentro de cada rango clase. Si yo digo que coloque 5 en cada clase, seguramente me hará más categorías. Vean, 10 clases y las distribuye equitativamente. Si yo le digo que me coloque 20, pues se reducirán el número de clases, ya son 3. Aquí está. ¿Listo? Entonces, esa es una característica fundamental porque dentro de mis procesos o métodos estadísticos, en ocasiones
yo mismo defino la distancia de cada clase, el número de intervalos que debo tener en cada clase. Este proceso me permite a mí definir este intervalo, como lo están viendo acá. Vamos a poner nuevamente las etiquetas cualitativas para que nos ayuden a realizar el respectivo análisis cuando nosotros querramos hacer un análisis espacial. Estas etiquetas resultan muy apropiadas, resultan de muy buena ayuda como apoyo para el posterior análisis. ¿Listo? Entonces este es nuestro tercer método, y si se dan cuenta, en el primer método manual iba de 41 a 34 a 53 78, en el segundo de 41 a 50, y en este de 41 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70. En este ya no me va así. ¿Listo? Porque son intervalos equivalentes o equitativos, pero el software me define la cantidad. Acá la defino yo. Tengo la libertad de definirlo yo. ¿Listo? Pero me limita el número de clases. El número de clases lo define a partir de la distancia que yo determine con el valor del intervalo. ¿Listo? Entonces este es nuestro tercer método. Vamos para el cuarto método. ¿Cuál es el cuarto? Desviación estándar. Es muy conocida la desviación estándar. Acá nos dice entonces que es un método de clasificación. Muestra la diferencia entre el valor del atributo de una entidad y el valor medio. El valor medio y la desviación estándar se calculan automáticamente. En palabras mucho más sencillas, la desviación estándar nos ayuda a analizar o nos muestra qué tan concentrados o dispersos están los datos. ¿Listo? En este caso, qué tanta concentración de población hay en un lugar o qué tanta dispersión de población hay en un lugar. Lo que hacemos es simbología, colores graduados, cogemos total de la población, cogemos desviación estándar, ahí está, y la desviación estándar entonces, aparte de que nos limita las clases, tenemos que escoger el tamaño del intervalo, cuántas desviaciones estándar queremos. Yo recomiendo un cuarto de desviación estándar, ¿cierto? Porque entre más, digamos, mayor sea el rango de la desviación estándar, en este caso, mejor distribución de los datos vamos a obtener. Vean cómo están aquí representados los datos. Vean acá. Y cuando yo escojo un cuarto de desviación estándar, vean que cambia un poco la distribución de los datos. Muy distinto. Que yo hago esto, cambia la concentración. Vean, acá esto aparece en naranjado y esto acá aparece en naranjado, es decir, aparece concentración de la población, y acá ya estos bajan de categoría y esto se vuelve más rojo, es decir, hay mayor concentración de la población. Y vean la cantidad de clases, me da 16 clases, ¿cierto? En un cuarto de desviación. Con una desviación estándar me da simplemente 5 clases. ¿Listo? Entonces ya eso depende de qué tan concentrados o dispersos estén los datos, qué cantidad de datos tengo, y si yo quiero ver la concentración o la dispersión de dichos datos, es decir, desde el valor medio, desde un promedio como tal, ¿cierto? Porque sabemos que para el cálculo de desviación estándar necesitamos ese promedio o media aritmética. Entonces este es nuestro cuarto proceso, que es la desviación estándar, y en resumen nos ayuda a conocer qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos, bueno, en este caso de población, pueden ser cualquier otro tipo de datos. Este es el que estamos utilizando ahorita mismo. Entonces, las clases no las podemos manipular. Podemos manipular el intervalo de separación de cada una de las clases, que en este caso se maneja por desviaciones estándar. Una desviación estándar, una y media, un tercio o un cuarto de desviación estándar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al número de desviaciones estándar o a la separación del intervalo, el tamaño del intervalo, ya tendremos muchas más clases o muchas menos clases, y los datos también espacialmente tendrán una modificación. Yo recomiendo que entre mayor número de clases, en este caso podemos tener una mejor interpretación de los datos, pero ya depende de la naturaleza de los datos y el objetivo de cada uno de los trabajos que se vayan a hacer. ¿Listo? Entonces este es nuestro
cuarto método, vamos para el quinto. La teoría entonces, ¿cuál sigue? Sigue el cuantil. ¿Qué son los cuantiles o qué nos dicen? Dice que cada clase contiene el mismo número de entidades. Listo. Entonces tiene un parecido bastante específico al intervalo definido. La diferencia, dice, la clasificación de cuantiles es adecuada para los datos distribuidos linealmente, es decir, que van seguidamente. El cuantil asigna el mismo número de valores de datos a cada clase. No hay clases vacías, ni clases con demasiados valores, ni pocos valores. ¿Cuál es el error? Error no. ¿Cuál es de pronto el inconveniente que se tiene con los cuantiles? Y ya lo vamos a ver. Vamos a hacer la representación. Colores graduados. Listo. Vamos a mover esto acá. Escogemos total de la población. Escogemos cuantiles. Ya está, cuantiles. Y me deja manipular las 5 clases. ¿Qué pasa? Que me dice que él asigna la misma cantidad de valores a cada una de las clases. Pero el problema es que como cuando nosotros tenemos algunos datos bastante separados, por ejemplo, yo aquí tengo de 41.34 a 53.78, pero yo no sé si puedo tener en la tabla de atributos en mi número de datos 41.34 y luego salto y sigo con el 47.3, 48, 49 y luego con el 53. Es decir, la amplitud de esos datos, digamos que es un poco, digamos que podría sufrir algún tipo de alteración en cuanto al análisis estadístico que yo pueda hacerle, porque no es igual hacer un análisis cuando los datos de pronto son continuos, que podemos decir que tengo 41, 42, 43, 44, 45, a diferencia de tener datos que vayan de 41 a 47, 49, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 65, 20, 70. Entonces, esta amplitud de cada clase está sujeta a ese pequeño inconveniente. ¿Listo? Cuando los datos son lineales, que a nosotros no nos interesa la distancia que hay entre cada uno de los valores, es decir, puedo tener 41, 42, después 54, 55, después 68. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, fácilmente podemos escoger cuantiles porque él me arroja un número igual a cada uno de estos rangos o clases. Pero si yo tengo en cuenta esa amplitud, debo tomar entonces intervalo definido para yo mismo determinar el valor de cada intervalo y la distancia entre cada uno de esos rangos. Pero los cuantiles pues me ayudan a obtener el mismo número de clases, número de rangos. Aquí vemos que tenemos de 41 a 53, de 53 a 62, de 62 a 65. Entonces, si contamos de 41 a 53, ¿cierto? Entonces vamos a tener la misma cantidad de datos aquí, pero vean que acá podríamos decir que no, tenemos 62 a 65, 53 a 62, nosotros podríamos decir que es distinta a esto, pero tiene la misma cantidad de datos, pero la amplitud es diferente. A eso me refiero con el pequeño inconveniente, que acá la amplitud es mayor y acá la amplitud es menor. Acá tenemos de 53 a 62, ¿cierto? 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 y 62. Tenemos una amplitud de 8 datos, 8 valores. Pero después seguimos 62 a 65 y solamente tenemos 3 datos de distancia entre cada uno de estos valores. Entonces después de 65 a 76, ¿cierto? Pues ya acá tenemos 9, perdón, ya acá tenemos 11. Entonces cada una de la amplitud de estos rangos es diferente. Lo que es igual es la cantidad de valores que hay dentro de cada uno de estos rangos. Distinto a si nosotros cuando nosotros escogemos intervalo definido, que sabemos que los rangos y las clases son iguales, tanto la amplitud como el número de valores que hay dentro de cada una de estas clases. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, que esto está sujeto a ese pequeño inconveniente en cuanto a la amplitud, ¿cierto? A la distancia que hay entre cada una de estas clases o rangos. Listo. Ese fue nuestro quinto método.
Y por último, entonces, sigue Natural Breaks o JENCS, que podemos decir que es el método que viene por defecto en el software, el software siempre nos clasifica por defecto. Cada vez que nosotros hacemos una clasificación con colores graduados, con símbolos proporcionales, símbolos graduados, siempre va a venir Natural Breaks. ¿En qué consiste? Entonces nos dice que las clases se basan en agrupaciones naturales inherentes a los datos. Las estructuras de clases se crean de manera que los valores similares se agrupan mejor y se maximizan las diferencias entre clases. Es decir, esto lo hace de manera automática el software. Vamos a explicarlo de mejor manera. Colores graduados. Vamos acá al total. Y escogemos las mismas 5 clases, la misma paleta de colores. Y escogemos acá. Vean que sin yo colocarla, automáticamente me coloca Natural Breaks. Y vean que me define entonces una serie de clases o rangos de acuerdo a que los datos más parecidos se agrupen en una sola clase sin importar la distancia que hay entre cada uno de esos rangos. ¿Listo? Hay de 41 a 46, aquí hay 5 datos. De 46 a 58, ¿cierto? Ya aquí entonces hay 8 datos. Vean que la amplitud es diferente entre cada clase, pero aquí hay datos más parecidos, ¿cierto? De pronto está en el rango de 41, 41, 41, 42, 42, 42. Acá posiblemente haya datos más parecidos al 50 y así sucesivamente. Es decir, el software hace una división de los valores de acuerdo a lo que él crea que es mejor para representar nuestros datos. Esto se usa cuando no tenemos ningún criterio estadístico serio o ningún criterio estadístico definido para hacer una representación espacial. Simplemente queremos ver los datos distribuidos espacialmente. Escogemos esto porque es lo que el software nos da automáticamente. Muy diferente a cuando nosotros ya tenemos establecidos criterios como el número de clases, como la distancia entre cada uno de los rangos, el número de rangos, el intervalo definido, o qué tan concentrados o dispersos están los datos, o ya tenemos la amplitud definida de manera manual, que podemos escoger cada uno de los procesos que hemos visto anteriormente. Acá no, cuando no tenemos ningún criterio estadístico de juicio que querramos especificar en estos métodos, simplemente dejamos que el software haga los cortes naturales, que es lo que significa Natural Breaks, cortes naturales, y él define, de acuerdo al número de clases que nosotros le demos, él define unos rangos y agrupa los datos como él mejor cree que pueden estar representados espacialmente. Entonces, esos son los métodos de clasificación de datos cuantitativos que nosotros podemos usar para la representación o la distribución de cada una de la información cuantitativa que nosotros tengamos. Eso está acompañado, por supuesto, de estos métodos de representación. Estos son los métodos de representación, estos son los procesos de representación, y estos son los métodos de clasificación. ¿Listo? Ambos de información cuantitativa. ¿Listo? Entonces estos son los métodos de clasificación y los que tenemos acá, acompañado de la pestaña simbología, son los procesos de representación, ¿cierto? Espacial de los datos cuantitativos. Una cosa son métodos, otra cosa son procesos, pero cada uno va de la mano. Cada uno de ellos va de la mano porque cada uno de estos procesos que nosotros escojamos siempre debe estar acompañado de un método, bien sea manual, equivalente, intervalo definido, desviación estándar, cuantil o cortes naturales. Bien, entonces con cada uno de estos procesos nosotros podemos hacer un mapa como este, por ejemplo, donde vemos claramente la diferencia entre cada uno de los procesos. Cortes manuales. Vean que la desviación estándar tiene una concentración diferente, una espacialización diferente de los datos. Si nos vamos acá a un lado, cortes naturales también, este era manual, cortes manual. Cortes naturales, lo que me define el software. Vean que tiene totalmente una representación espacial distinta a lo que nos da la desviación estándar. Y así sucesivamente hacemos con el cuantil. Vean la diferencia tan marcada que hay entre estos dos. Este es el cuantil, este es el intervalo equivalente, ¿cierto? Y acá una leyenda de cada uno
de ellos. Entonces vean que nosotros podemos hacer la representación de datos con los diferentes métodos y tener un análisis bastante bien, un análisis profundo de la distribución de ellos, en este caso de población. Este es un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo de la plantilla de los mapas que podemos hacer con estos métodos de clasificación de datos cuantitativos.